Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Es esto así. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria se apareció al padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra en la cual habitáis, y no le dio herencia para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, aunque aún no tenía hijo. Y le habló Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra, como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham. El pueblo se multiplicó en Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Bueno, shalom para todos, ¿cómo están? Una vez más, gracias al Eterno, vamos a compartir hoy el libro que estamos estudiando en esta serie, que se trata del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hoy toca el capítulo 7. Hoy toca el capítulo 7. Y interesante este capítulo que nos habla ya de la defensa que va a hacer Esteban sobre la falsa acusación que hicieron sobre él. La falsa acusación. Fíjense ustedes que esto que hoy vamos a compartir, tengo varios textos y muchas veces cuando ustedes me escuchan tal vez van a notar que yo me voy hacia varias perspectivas, porque muchos de los que nos escuchan son de diferentes pensamientos, ¿no? Ustedes tienen un pensamiento, hay otro que tiene otro pensamiento, hay otro que tiene otro pensamiento. Entonces yo, como no le estoy viendo a todos y como no puedo escuchar la pregunta de todos, pero ya conozco más o menos el pensamiento de varios y la idea de varios, entonces trato de, con estos textos, responderles. Con estos textos tratar de decir, esta es la creencia que el Todopoderoso le dio a los que redactaron este escrito, y por lo cual nosotros hoy estamos aprendiendo. Y vamos a ver que, aunque en el cristianismo tradicional, cuando yo hablo de cristianismo tradicional, hablo de ese cristianismo que simplemente se basa en lo que las tradiciones dicen. Con eso no le estoy diciendo que ellos no leen la Biblia, no leen la Escritura, pero muchas de las posturas, y eso puede ser comprobado, que ellos tienen, están basados en tradiciones, probablemente de creencias antiguas, o vienen algunas veces de tradiciones judías o tradiciones romanas, griegas, o puntos de vistas. Y algunos sí ya han salido de esas tradiciones, ya han empezado a estudiar la Biblia con más seriedad, con más profundidad, y han encontrado varias cosas interesantes. ¿En qué te ayuda cuando vos podés estudiar la Biblia a mayor profundidad y con mayor seriedad? En que no seas manipulado ni, ¿cómo se puede decir?, manejado por hombres. Yo estoy de acuerdo de que uno pueda participar en una congregación, de tenga su líder, del cual pueda recibir mucha guía espiritual, mucho consejo espiritual, mucho fortalecimiento, pero lastimosamente existen también organizaciones que manipulan a sus miembros, y yo fui parte de ese esquema, ¿no? Y conozco, por eso algunos me dirían, vos no sabés, no entendés. Años estuve y conozco varias personas que han sido manipuladas y que después terminaron muy tristes en sus vidas. Nuestro objetivo entonces es que, si quieren ser parte siempre de una congregación, por lo menos que a través de la palabra no sean manipulados ni, ¿cómo se puede decir?, estafados, que realmente las cosas que reciban de sus congregaciones donde están sea para edificación, para fortalecimiento y porque se sienten contentos. Ese es el objetivo, el propósito. Bueno, entremos ya en este capítulo, Hechos capítulo 7. Arranca así: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Y ahora de qué se trata esto? Vamos a volver al capítulo 6, pero entrando acá en la nota 1 del versículo 7, para poder entender. Aparece acá los testigos falsos. Y hoy lo que quiero explicarle es que estos testigos falsos es
con mala intención. Puede ser que, y quiero que me entiendan muy bien, puede ser que cuando nosotros escuchamos a una persona que está compartiendo algo y nosotros tenemos el pensamiento de que esto está diciendo tontería, o esto está engañando, o esto es falso, puede ser que sea porque él tiene esa fe, esa creencia, y no es que está queriendo hacer mala intención, no es que está queriendo ofender a alguien, sino que es la fe que está teniendo. Pero en el caso de este relato que vamos a ver, es de alguien que quiere con mala intención acusar a su semejante o a su prójimo, utilizando acusaciones que no son ciertas. Por eso yo quiero que tenga muy en cuenta, la persona cuando te acusa, si no tiene pruebas contundentes, entonces está haciendo con mala intención. Si no tiene pruebas contundentes, ustedes son judaizantes, ustedes son que enseñan a que por la ley se tiene que salvar uno, ustedes le ponen carga a las personas. Si no tiene prueba contundente y solamente lo dice porque se siente ofendido o celoso por su creencia, entonces muchas veces está haciendo con mala intención, con una intención de ofenderte, menospreciarte, menoscabar a otra persona. Y eso vemos mucho hoy en día cuando se debate entre cristianos o entre creyentes. Por eso, testigo falso, dice. Primer texto que habla la Biblia, dice, Éxodo 20:16. No des falso testimonio contra tu prójimo. Es lo que nosotros conocemos de no mentira, pero en realidad no es no mentirás, es no dar falso testimonio, no decir algo que vos no estás seguro que sea cierto, o que vos no corroboraste, o que vos no ¿cómo te puedo decir? No investigaste, pero te parece, entonces directamente ya decís que es así. Eso dice la Torah. Entonces arranca el capítulo que vimos la vez pasada, Hechos 13:6, diciendo, los testigos mentirosos dijeron, o falsos testigos sería mejor, este hombre siempre habla, atiendan bien, contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Le están trayendo a Esteban porque dicen que él habla en contra del templo y en contra de la Torah. Y vamos a ver si es cierto. Le hemos oído decir que ese tal Yeshua de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. O sea, alajá judía, las interpretaciones que ellos dicen que Moisés les transmitió. Ahora, veamos realmente lo que, de acuerdo a los evangelios, Yeshua había dicho. Mateo 24:2 dice, pero él les respondió, ¿ven todos estos edificios? Eso es cuando Yeshua le dijeron, mira maestro, qué grandes edificios, cómo es el templo. Entonces Yeshua estaba caminando alrededor del templo. Entonces Yeshua le mostró, ¿ven todos estos edificios, todas estas cosas? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Ahora, esta palabra que está escrito en Mateo y que dicen que Yeshua habló, ¿ocurrió o no ocurrió? Sí, tenemos un dato histórico. Dice, 30 de agosto del año 70 después del Mesías, las legiones romanas al mando de Tito retomaron y destruyeron gran parte de Jerusalén y el segundo templo. Destruyeron todos esos edificios grandes, de los cuales ellos estaban muy orgullosos, destruyeron todo y destruyeron todito el templo. Todo, no quedó nada. ¿Dónde está algo ahora del segundo templo? Solamente quedó un muro, no hay nada. Entonces, Yeshua cuando hablaba decía, vendrán hombres que van a destruir. Ahora, referente a las costumbres, que ellos dicen que nos enseñará, nos quitarán las costumbres. Costumbres que discutió Yeshua con los líderes religiosos. Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos, atiendan bien, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y cuál era una de las tradiciones de los ancianos? No se lavan las manos cuando comen pan. Esta es una costumbre tradicional que tenían muchos judíos, ancestral, que probablemente tenía orígenes buenos, de que era, porque lavarse la mano está bien, que coste eso, lavarse la mano es algo muy bueno y muy sano. Y eso es una cosa muy buena que se ha aprendido si es que los judíos lo implementaban. Pero acá no es el tema de lavarse la mano para comer, era un ritual. El tema era el ritual, había un ritual que después me van a entender algunos. Respondiendo él les dijo,
Y ellos se molestan. Según la creencia judía, si vos no hacías este ritual, probablemente vendría maldiciones sobre tu vida y hasta quedaría fuera del Olam Abba, de la vida posterior, de la vida eterna. Imagínense, esa era la creencia que tenían los judíos en aquel tiempo. Respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestra tradición? Y ustedes pueden leer todo el capítulo aquí en Mateo 15, más adelante, y van a ver que está hablando de que ustedes quebrantan un mandamiento que está en la Torá, que está en los 10 mandamientos, y me critican a mí por quebrantar una tradición, que es una tradición, que es buena, que cierto, pero es tradición. Lucas 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué significa esto? Que muchos líderes religiosos, antes de debatir contigo o hablar, analizar tu vida, la palabra, la enseñanza, ven muchas veces algunas prácticas que a ellos les parece muy religiosa, y si vos no la ejecutás, ya te juzgan. Necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro. Pero dad limosna. Entonces le está diciendo, hagan lo que dice la Torá. ¿Qué es dar limosna? Ayuda al necesitado de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. ¿Dónde saca esto Yeshua? Levítico 19, del 9 a 10, que habla de dar al necesitado, de que lo que vos puedas ayude al que necesita. Eso ellos no estaban haciendo, pero sí estaban criticando si vos no te lavabas las manos. Secta de los fariseos, ¿no? La secta de los fariseos era también lo que enseñaban, que si uno no sigue los mandamientos de Moisés, no puede ser salvo. Ahora, Hechos 7:1 arranca así. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Así le pregunta. Entonces vamos ya al versículo 2. Y él dijo, atiendan bien cómo arranca Esteban su defensa. Varones, hermanos y padres, oíd, el Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Mesopotamia es la región que está al otro lado del Éufrates, y que era considerado, todo el que estaba al otro lado del Éufrates ya era considerado como fuera de este territorio, fuera de en aquel tiempo el territorio al otro lado, este lado del Éufrates era considerado como territorio del Dios sagrado, del Dios todopoderoso, que le llamaban el Dios El, y los que estaban al otro lado eran considerados como los paganos, los babilonios. Yo no puse mapa, creo que ustedes pueden buscar, busquen mapas donde dice, a ver, José nos va a buscar Mesopotamia, busca Mesopotamia. Si cuando encuentre él me va a avisar y les voy a mostrar. Bueno, entonces, antes que morase en Harán. No sé si te aparece. Bueno, vamos a volver si que nota 2 porque tenemos que pasar, tenemos muchísimo texto. Después les vamos a mostrar. Ustedes pueden buscar mapa de Mesopotamia, el río Éufrates, y se van a dar cuenta. Cuando Abraham cruza el río Éufrates, ahí es llamado hebreo. Dice, ¿cómo predicar el evangelio? Besorá. O sea, hoy a través de Esteban vamos a ver cómo se tiene que predicar el evangelio. Promesas para su pueblo es la Besorá, según la Biblia. Hechos 7:2. Esteban dio la siguiente respuesta. Atiendan bien cómo responde Esteban. Hermanos, primero le trata a los judíos. Esteban probablemente era de origen griego, pero después de que él empezó a conocer la palabra, conocer la Torá, porque acá él va a hablar puro Torá, conocer las promesas que se han dado al pueblo de Israel, él entendió que yo también soy parte de esas promesas, yo también soy heredero de esas promesas, está escrito ahí, y por eso puedo llamarle a ustedes hermanos y padres. A los líderes religiosos él no le está llamando corruptos ni Satanás, ni le está llamando padres. Es una forma de respetuosa de vos a una persona mayor, por más que no tenga tu fe, le considere con respeto, le hable con respeto. Entonces vemos, primera postura al comenzar de Esteban es hablarle con respeto a ellos. Nuestro glorioso, escúchenme, dice, nuestro glorioso Elohim se le apareció a nuestro antepasado Abraham
en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Aram. Porque desde Harán él empezó, algunos dicen que desde Harán empezó su vida ya ministerial. Lucas 21:10 dice, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlo. Yeshua había dicho que él iba a poner palabras en sus discípulos cuando estén frente de autoridades, y que con esas palabras nadie le iba a poder refutar. Y hoy vamos a comprobar que va a ser así. ¿Cómo arranca Esteban su defensa? No dice, todo lo que dicen por mí es mentira, todo eso es falso, no le crean. Arranca exponiendo la palabra, exponiendo la escritura. Como Yeshua le había dicho, yo le daré las palabras apropiadas. Y estas palabras apropiadas, ¿qué son? Nada más y nada menos que la Torá. Amén. Versículo 3. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, es región de Babilonia, esa región de... Ahí está, ahí se ve ese mapa. Mesopotamia, ¿no? Esa era toda la región. Ese río que se ve, después de Josué va a mostrar, bueno, Mesopotamia. Entonces, si uno quiere, atiendan bien una cosa, si vos querés recibir la promesa, ¿por qué Esteban arranca explicando estas cosas? Esto va para nosotros los creyentes. Si nosotros queremos encontrar las promesas del Eterno, queremos saber realmente qué es lo que el Todopoderoso quiere con nosotros, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es salir del sistema. Salir de la corriente tradicional para que el Padre pueda mostrarnos sus promesas. ¿Por qué todavía muchos no pueden entender lo que nosotros compartimos, lo que nosotros hablamos? Porque todavía están encerrados en ese sistema tradicional y no quieren sentarse a abrir su corazón a través de la palabra. Y por eso siguen ahí. Entonces, primera cosa que el Todopoderoso hizo para llamar a nuestro padre Abraham, que Esteban está aplicando, es sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces, vemos que las promesas arrancan con salir de ese territorio y ir a otro territorio que el Todopoderoso va a mostrar. ¿Podemos ver el mapa o es difícil? Sí, ese está bien. Sí, no sé si están viendo. Esa es lo que bueno, ahí están viendo, yo también lo estoy viendo. Esa región que ven ahí, Mesopotamia, era todo el territorio que si se ven ustedes, ven dos territorios. Me gustó ese mapa porque es precisamente lo que yo quiero enseñarles. La región verde es toda la región que era considerado territorio semita o territorio donde gobernaba el Dios Todopoderoso, el Dios invisible, o también llamado el Dios El, y abarcaba todo Egipto y toda la región de Canaán. Y el otro territorio era un territorio donde supuestamente ellos pensaban que estaban los malos, de donde anteriormente estuvo Nimrod, donde estuvieron los conquistadores, donde hicieron la Torre de Babel, los que querían oprimir al mundo, y desde ahí saldrían grandes imperios como el babilónico, el persa, el asirio, todos saldrían de esa región. Y ahí ustedes pueden ver, se ve un río. Ese río era el río Éufrates. Ellos al cruzar ese río eran considerados, el que cruzaba ese río era considerado hebreo. Y se cree que Abraham fue uno de los primeros que cruzó ese río, vino de esa región, rechazó toda esa creencia porque la gente de ese territorio era idólatra y guiado por este Dios, para que este Dios sea manifestado en todas las personas del mundo. Esa es la primera cosa que vemos. Bueno, versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram. Y allí, muerto su padre, Elohim le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. Harán era una tierra que estaba en el medio. Probablemente era un lugar donde ellos encontraron algún tipo de tesoro, donde empezaron a negociar, a trabajar. Y entonces se quedaron ahí. Se dan cuenta que ellos estaban viniendo con su padre. Y en ese territorio, Harán era el hermano de Abraham. Su padre fundó esa ciudad y le puso ese nombre. Después, cuando
cuando Abraham va a enviar para la novia de su esposo, van a ir a esa región, ¿no? A esa región. Ahí se empezó a criar, ¿no? A formar muchos descendientes de Taré, ¿no? O parientes de Abraham, se quedaron ahí a vivir, pero no avanzaron más. Padre Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, a partir de ese momento, nuestro antepasado Abraham habitó esta tierra. Vamos a la nota 4. Los textos de la Biblia que está mencionando Esteban son estos. Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Todo esto está hablando Esteban ahora. Génesis 12:1. El Eterno le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y atienden bien, y te haré famoso, dice. Y serás una bendición. Después le voy a explicar lo que es esa palabra bendición. Para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, de esa tierra donde ahora él va a morar. Atiendan bien lo que significa la palabra bendición en el hebreo. Significa barak, barak. Y tiene 3 letras, kaf, res y bet, que en el pictográfico es mano, cara y casa. Mano, cara y casa. Y que se entendería de esta manera: la bendición es la protección a una persona para extender o ampliar. O sea, Dios te protege para que vos puedas avanzar o crecer. No es que te protege para encerrarte en un lugar. Entonces, ¿cuándo vos podés decir que Dios te bendice? Cuando primero te está protegiendo para que vos puedas avanzar. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Abraham: yo te voy a proteger para que vos puedas continuar mi promesa, mi proyecto, o sea, mi proyecto. Génesis 15:7 dice: y le dijo: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán. Estas son las promesas que Esteban está leyendo ahora, le está explicando. Nosotros citamos los textos porque nosotros tenemos que ver para creer, pero en aquella época ellos no tenían así versículo tanto, versículo tanto. Ellos hablaban y ya se entendía de qué estaba hablando. Versículo 5 dice: y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. O sea que Abraham vino a esa tierra que el Todopoderoso le dio por herencia, pero nunca él poseyó, dice. Siempre vivió como extranjero, rodeado de otros habitantes. A ver la nota 5. Nota 5. Hechos 7:5, nueva traducción viviente. Sin embargo, Elohim no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado, dice, de tierra. Pero Elohim sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a su descendiente, aun cuando él todavía no tenía hijo. Y en Génesis 15:18 dice: entonces el Eterno hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tu descendiente desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Según este texto, el territorio que le dio como promesa a Abraham se extendía más. Quiere decir que no simplemente habla de la tierra, sino ese Elohim todopoderoso que se iba a manifestar a Abraham se iba a extender hasta las fronteras de Babilonia, hasta las fronteras de Egipto, hasta las fronteras del norte. ¿Eso ocurrió? Ocurrió. En Egipto tuvimos muchas personas que creyeron en el Dios de Abraham. En Babilonia tuvimos muchas personas que creyeron en el Dios de Abraham. La fe de Abraham se extendió más allá del territorio de Canaán. Así podemos ver. Continuemos. Eso es importante porque Esteban le está queriendo decir que la fe de Abraham es lo que se está extendiendo ahora entre todas las naciones. Versículo 6. Él le dijo. Y le dijo Dios, versículo 6.
así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Atienda, una vez que ya viven acá, el Todopoderoso le dice a Abraham, tu descendiente van a crecer acá, van a ser una familia y van a vivir como extranjeros en una tierra extranjera. Mas yo, versículo 7, dijo Elohim, a la nación de la cual serán siervos, después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Perdón, yo juzgaré, dijo Elohim, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Habla la palabra que todos aquellos que hayan menospreciado a los servidores del Eterno van a ser juzgados. Miren, yo quiero tocar este punto. ¿Por qué Esteban le está hablando así? Nuestro pueblo fue maltratado, fue menospreciado muchas veces por los asirios, pero el Todopoderoso disciplinó a los asirios. Por los babilonios, el Todopoderoso disciplinó a los babilonios. Por los griegos, el Todopoderoso disciplinó a los griegos. Ahora están siendo menospreciados por los romanos. Casualmente, muchos judíos, aquella época, especialmente los fariseos y los saduceos, estaban siendo aliados de los romanos y suprimiendo, se puede decir, oprimiendo al pueblo, cobrándole altísimos impuestos, entregándole muchas veces a los romanos. Entonces ellos están hablando, estas personas van a ser juzgadas. Si ustedes son parte de ese clan que juzga al pueblo, que condena al pueblo, que oprime al pueblo, el Todopoderoso también los va a juzgar, como prometió en su Torá, como prometió en la Torá. Y nuestro maestro Yeshua en Mateo 25 habló que va a haber un juicio de las naciones para juzgar a esos pueblos que menospreciaron a estos más pequeños, dice. O sea, la Biblia está hablando sobre ese punto. Nota 7. Génesis 15:13 dice, entonces Yahweh dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y eso está en Éxodo 3:12. Elohim contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti, de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Elohim en este mismo monte, o sea, el monte Sinaí. Entonces, hay dos promesas acá. Uno, de que el pueblo iba a ser esclavo en tierra ajena, pero que regresaría a su tierra. Hermano, esto está en la Torá. En la Torá hay promesa para el pueblo escogido. A pesar de que hayan vivido en rebeldía, hay promesa. Pero esa promesa, ¿para qué era? ¿Para qué retornarían ellos? ¿Para qué tendrían que regresar? Como dice acá en Éxodo, Elohim, Éxodo 3:12, contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Elohim en este mismo monte Sinaí. O sea, la señal de que yo soy el que les está liberando, de que yo soy el que lo estoy sacando de cautividad y llevando a la tierra prometida nuevamente es, me van a adorar a mí. ¿Y qué es lo que ellos recibieron en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. Recibieron los 10 mandamientos. Esteban está hablando ese punto acá. Bueno, servirán en este lugar, dice en Hechos capítulo 7. ¿Cómo me servirán? ¿Qué es lo que ellos recibieron? La Torá. En el monte Sinaí recibieron la Torá. Me servirán estudiando y aprendiendo y escuchando la Torá. Y también dice algo interesante, y les dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los patriarcas. Ahora, este tema de la circuncisión yo ya hablé muchísimas veces, pero no me voy a cansar igual. Ustedes pueden preguntarme igual, condenarme, los que están a favor de la circuncisión, los que están en contra, no importa. Yo le voy a hablar lo que es. Y me gustó mucho el mapa que puso Josué, porque ese mapa muestra algo interesante. A ver, mostramos otra vez el mapa. Todos los habitantes de esa región roja eran incircuncisos. Esa gente no creía en la circuncisión. Contrario, todos los habitantes ahí de la región verde
Ven ustedes la región verde, puede mover más el mapa, ¿no? La región verde, ahí se ve, Egipto y Canaán se ve. Todos ellos practicaban la circuncisión. Una de las diferencias que tenían estos dos territorios era precisamente eso. Los de arriba no son circuncidados, los de allá, ahí, son circuncidados. Para que vos puedas ser parte de esta tierra y un día ser grande en esta tierra, tienes que recibir la circuncisión. Es un pacto para la tierra, para la tierra. Por eso que apóstol Pablo, cuando le predicaba allá a los de Anatolia o los de allá, de Mesopotamia más hacia allá, él decía, ustedes no necesitan la circuncisión. Ese era un pacto para la tierra, pero que después en el judaísmo se quedó ya como una regla nuevamente, como una marca, como una señal para su creencia popular, no para ser habitante de la tierra. Ese es un tema largo a debatir que ahora yo no quiero tocar en tema, pero para que ustedes puedan captar. Entonces, en este caso, Esteban está diciendo, ¿qué le hizo a Abraham ser ciudadano o pertenecer a esta tierra? Que él, con toda su descendencia, practicaron la circuncisión. Eso quiere decir, nosotros ya no vamos a pertenecer a la tierra de Canaán. Perdón, a la tierra de Mesopotamia. Vamos a ser netos de esta tierra. Por eso él se circuncidó, le circuncidó también a su hijo y al octavo día. Ese el octavo día fue una práctica que surgió después. Nota 8. Pacto de la circuncisión o Brit Milá. Le daba a Abraham la identidad y a su descendiente a poder ser herederos de esas tierras al cruzar el Éufrates. Espero que me hayan entendido este punto. Hechos 7:8 dice, en aquel entonces Elohim también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. En hebreo se dice Brit Milá. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día. Y esa práctica, fíjense lo que está diciendo acá en esta versión, continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Continuaron esa práctica porque era una práctica que se establecía para poder pertenecer a la tierra de Canaán. Y también era una práctica que creían que a vos te unía con los dioses de Canaán. Pero en este caso, Abraham estaba haciéndolo porque se estaba haciendo parte de esta tierra gracias al Dios único, al Dios el Todopoderoso, el Elohim. Génesis 26. La razón por la cual el Todopoderoso le da la tierra a Abraham, dicha expresada por Isaac. Dice, multiplicaré, 26:4, tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Y por qué razón? Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Todopoderoso le está hablando a Isaac ahora, ya a Isaac, y le dice, tu papá guardó mis mandamientos, cumplió mis preceptos, por eso yo le voy a dar esta tierra como heredad. Amén. Continuamos. Esto que yo le voy a compartir ahora es para que ustedes puedan ver que lo que está compartiendo Esteban no es simplemente un escrito del Nuevo Testamento o un escrito cristiano que se opone al judaísmo o al Tanat o a los profetas. Lo que está compartiendo Esteban, redactado probablemente por algún discípulo, editado por Lucas y luego agregado al canon evangélico, no sé, por católico o evangélico, no importa, pero estos libros son históricos, aunque aparecieron tal vez mucho tiempo posterior a lo que haya acontecido. Es como decir, pero estos libros no existían antes y aparecieron después. Lo que a mí me interesa es si lo que está escrito ahí concuerda con los relatos del Tanat, o sea, de la Torá, de los profetas. Y miren lo que está diciendo los profetas. Los profetas y la esperanza en Abraham. Si Esteban, para poder hacerle entender a estos líderes religiosos que yo no soy un opositor a la Torá, ni a los profetas, ni al templo, les tiene que empezar hablando desde Abraham. Vean ustedes que los propios profetas, para convencer al pueblo que se apartaba,
que salía de la fe, les empezaban también a hablar de Abraham. Isaías 51:1, este Isaías, el segundo Isaías que estaba en cautiverio en Babilonia, dicen: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Eterno, consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham era un solo hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación. Entonces, este segundo Isaías, estando en cautividad en Babilonia, para convencer a sus compatriotas de que no se asimilen más a la cultura babilónica, les habla de su patriarca Abraham, y que nosotros no somos de esta tierra, nosotros fuimos sacados de la cantera de Abraham, somos descendientes de Abraham, y un día, aunque Abraham salió y era un pequeño pueblo, el Todopoderoso le hizo una gran nación. Está transmitiendo la esperanza al pueblo a través de la vida de Abraham. Tenemos otro profeta, Jeremías 33:26. Promesas del nuevo pacto. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob, o sea, tierra de Israel, o de mi siervo David, reino de Israel. Miren lo que está hablando acá, tierra de Israel y reino de Israel. Ni cambiaré el plan que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, reino restaurado. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. ¿Me están escuchando, no? Todos, sí, me están escuchando. Ahora creo que la cámara no me va a salir. Bueno, ¿qué están viendo ustedes acá? Están viendo que este profeta Jeremías, donde aparece el nuevo pacto, las promesas, le está hablando al pueblo que está cautivo en Babilonia, le está diciendo: yo no voy a olvidarme de las promesas que le hice a Jacob, que le hice a David, y que le dice a los descendientes de David que van a reinar sobre los descendientes de Abraham, sobre la casa de Isaac y de Jacob, y que voy a restaurar a su tierra y tendré misericordia de ellos. Entonces, los profetas también usaban a Abraham y a las promesas a David para hablar sobre la esperanza y la restauración. Lo que están haciendo ahora los creyentes en Yeshua. Otro texto, Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra, dice. Eso aparece en Mateo 5:17, donde Yeshua habla acerca de los mandamientos, de que él no vino a abolir la ley, sino a cumplir y a guardarlo. Habitarán, dice, en la tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Cuál es esa tierra? Tierra de Canaán, en la cual habitaron vuestros padres, quienes son Abraham, Isaac y todos los antepasados. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Están captando, ¿no? Están captando las promesas. Miqueas 7:19, sigue habiendo profetas, ¿no?, que hablan sobre Abraham. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Entonces, ¿cómo los profetas llegaban al pueblo para poder hablarle de la esperanza de la restauración a través de este escrito? Y palabras que dijo Yeshua también voy a poner. Juan 8:40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, Abraham nunca quiso matar al mensajero que le daba la voz del Eterno. Gálatas 3:8, ¿qué dice el apóstol Pablo? Y la escritura, Torah y Tanat, previendo que Elohim había de justificar por la fe, que es la fe, emuná, que es emuná, fidelidad a las promesas, a los gentiles, dice, dio de antemano la buena nueva. O sea, besorá, ¿a quién? A Abraham. Abraham ya escuchó el evangelio. Abraham ya sabía el evangelio.
diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de emuná, de fidelidad a la palabra, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y quién era fiel a la palabra? Este hombre que está ahora defendiendo su fe, llamado Esteban. Él era fiel a la palabra, por eso él sentía: yo soy parte de la descendencia de Abraham, yo soy parte de las promesas que se estaban haciendo. Soy parte de esas promesas. Bueno, continuemos. 9, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia. Bueno, hasta acá habló todo de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, llamados los patriarcas. Y ahora en el 9 entra en otra temática. Está avanzando Esteban para explicarle a ellos lo que él cree y lo que él está defendiendo. Nuestros patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Elohim estaba con él, dice. Le vendieron a José. Acá ya aparece José. ¿Qué tiene que ver? Fíjense que directamente Esteban, de Abraham, Isaac y Jacob, directamente pasa a José. Pasa directamente a José porque algo nos quiere explicar, algo que a él le compete. El tema que yo estoy tratando de hacerle entender se relaciona estrictamente con José directamente. Y vamos a la nota 9. Génesis 37:6 dice: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojo en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? Fíjense qué es lo que a sus hermanos le estaba molestando de José. ¿Qué es lo que ellos no podían aceptar? Este muchacho está pensando que va a reinar sobre nosotros. O sea, este sueño que él está teniendo quiere decir que él va a ser rey sobre nosotros. Entre ellos estaba Rubén, Simeón, Judá. No, entonces ellos no podían tolerar. Y esto es algo interesante porque José no pensaba que iba a reinar sobre sus hermanos. Miren, versículo Génesis 39 dice: mas el Eterno estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y miren lo que dice el 3: y vio su amo que Yahweh, el Eterno, estaba con él, y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. O sea, de repente, cuando José fue vendido por sus hermanos por tener sueños terribles en Egipto, el faraón, Potifar, su amo, vio que el Dios de José, porque José siempre decía que servía a un Dios, al Dios de Canaán, al Dios al Dios poderoso, y que ese le prosperaba, y que ese le bendecía. Entonces, dentro del corazón de este egipcio, llegaba también la fe en el Dios de José, pero a través de José. Atiendan bien lo que la Biblia nos está queriendo hacer entender. ¿Qué significa esto? Gentiles creyendo en el Eterno por medio de un esclavo hebreo, menospreciado por su pueblo. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Cómo es que nosotros, gentiles, personas que adorábamos tal vez al dios Sol como los aztecas, empezamos a creer en el todopoderoso, el Elohim de Israel, de esa tierra de Canaán, llamado Canaán antes, hoy llamado Palestina o Israel, en esa región donde está el monte de Sión? ¿Cómo es que nosotros llegamos a creer en eso? A través de un menospreciado por su pueblo, llamado Yeshua. Aunque no lo quieran aceptar, nosotros, gracias a ese menosprecio, y esto es lo que Esteban le está queriendo decir, las naciones empezaron a creer en el Todopoderoso, porque siempre el Todopoderoso levantó un ungido, el cual iba a ser promesa para que cumpla lo que el Todopoderoso ha establecido. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Mesías, ungido, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Y si ustedes siguen leyendo que era división y había problemas, muchas cosas estaban
entretejidas para que los gentiles no puedan creer en las promesas que estaban en la Torá. Cuando le dice sin Cristo, significa sin un intermediario, sin una representación entre el Todopoderoso, la Torá, las promesas y nosotros los gentiles. Ahora eso se estaba viendo en la vida de José. Juan 12:24, palabras de Yeshua. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. O sea, esta palabra que está saliendo aquí, 12:24, habla que si un grano vos no tirás y no muere, no puede dar mucho fruto. Para que la esperanza venga a los israelitas, a los descendientes de Jacob, José tenía que morir. Eso es lo que está explicando acá Esteban. José tenía que morir. Y José al morir iba a dar mucha más vida, tanto a los egipcios gentiles y a su propio pueblo. Y esto, la Biblia, la Torá nos está enseñando algo. Es extraño, pero esto está en la Torá, hermanos. El Todopoderoso estaba poniéndonos una idea. ¿Cómo es que nosotros íbamos a querer adorarle a ese Elohim de esas tierras cananeas? Él iba a levantar un judío que iba a hacer su voluntad y que iba a prosperar entre las naciones y que iba a ser alabado por los gentiles. Para nosotros, ese judío hebreo era Yeshua. Amén. Amén. No sé, para otros no. Génesis 37 dice, soñó aún otro sueño, dice, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y acá dice que hasta su papá le retó. ¿Por qué? El sol, hermano, el sol, la luna y las estrellas representa el total de las naciones, el total de los habitantes de la tierra. O sea, José le dice a su papá, voy a exagerar, ya está bien que vos quieras que tu hermano reinen, que vos reines sobre tu hermano, pero voy a querer reinar sobre todo el mundo, voy a ser rey sobre todas las naciones. ¿De qué está hablando José? Hablando de una profecía. Esto estaba hablando en la Torá. Y miren lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis 15:5. Génesis 15:5. Y llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, la descendencia de Abraham no iba a ser solamente ahí en Canaán. La descendencia de Abraham se iba a extender tanto en Mesopotamia como en Egipto y como en el norte. Y hasta nuestros días. Iba a ser cantidad. Y un hombre ungido, menospreciado por su pueblo, menospreciado por sus hermanos, iba a reinar sobre ellos. Para nosotros, otra vez les digo, ese hombre representa a Yeshua. Aunque uno dice, pero Yeshua no reinó sobre todo el mundo. Ahora Yeshua está siendo conocido por todo el mundo. Está siendo instrumento para que el mundo conozca al Elohim verdadero. Aunque se ha distorsionado, claro, se ha distorsionado. Bueno, continuemos. Creo que me están entendiendo. Yo solamente estoy hablando de la defensa de Esteban. Y versículo 10, y libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Miren, la Torá dice que un hebreo, menospreciado por su hermano, vendido por su hermano, gobernó el país más poderoso que había en esa época, que era Egipto. Fue gobernador, dice. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Bueno, entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a ocurrir situaciones difíciles, momentos difíciles, hambre, problemas. Y ahí, ¿qué pasa? Dice que los israelitas fueron a buscar esperanza en Egipto. Y, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. 2 veces le envió. Y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos
y fue manifestado a Faraón el linaje de José. En resumen, le voy a decir una cosa que es muy interesante. Recuerden, Esteban estaba hablando. Esteban, ¿cuál es su enfoque? A él le están hablando en contra de su maestro. Mi maestro es Yeshua. Me están diciendo que Yeshua enseña en contra de la Torah, que Yeshua enseña en contra del templo. Pero yo le quiero demostrar que Yeshua es sombra de aquel hombre ungido por el Eterno para llevar esperanza primero a toda una nación llamada Egipto. Y la manera en que se identifica con su pueblo fue de esta forma. La primera vez él se les presenta como gobernador egipcio, como un hombre que está totalmente manifestado como egipcio, y ellos no le reconocen, dice, no le identifican. Los hebreos, Judá no le identifica que es su hermano, al que ellos menospreciaron, al que ellos odiaron y vendieron. Pero la segunda vez, y escúchenme bien esto, la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos. Yo siempre me pregunto, ¿por qué nosotros los que creemos en Yeshua queremos que los judíos, al pueblo judío, crean en Yeshua? Nosotros no tenemos por qué convencerle a ellos de creer en Yeshua. Le voy a decir por qué. Porque el propósito de Yeshua y de los creyentes en Yeshua es rescatar a ese pueblo que se perdió entre las naciones. ¿Y cómo le rescata? Presentándole al Elohim creador. El problema es con el cristianismo es que le presentó a otro Dios. En vez de presentarle a un Elohim creador, a través de su maestro Yeshua, aprendió que Yeshua es un Elohim. Le presentan, tienes que creer en el nuevo Dios llamado Yeshua. Entonces cuando el judío escucha sobre un Dios, le llama idólatra al creyente. Le llama idólatra. Pero cuando nosotros le presentamos, nosotros somos instrumento para presentarle al pueblo gentil, al Elohim creador, el Elohim que puso la Torah en nuestros corazones, para sacarle de ese mundo corrompido. Cuando llegue el momento, el Mesías, como Mesías, y así como los judíos le esperan, se va a presentar a ellos. No como nosotros queremos, que tengamos bien en claro eso. No como a nosotros nos parece, no como el cristiano quiere. El cristiano quiere que el judío crea en la Trinidad, en el rapto, en el infierno y así, y en un Yeshua divino que nació de una virgen. Eso quiere el cristiano que el judío crea. No va a creer nunca. Pero llegará el momento en que el judío va a entender, él va a entender, el Todopoderoso, si quiere que el Mesías se le manifieste, él se le va a presentar. No tenemos que estresarnos por eso, ni quebrantarnos por eso. Ni andar diciéndole a la gente, Yeshua es el Mesías, y pelearnos con la gente por eso. No tenemos por qué. Bueno, entonces, acá Esteban le hace entender, nosotros, nuestra tarea es llevar el mensaje que Yeshua nos dio para rescatar a nuestro pueblo que está perdido entre las naciones, y para enseñarle a vivir conforme a lo que dice la Torah. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda la parentela el número de 75 personas. Eran 75 personas los que entraron en la tierra de Egipto. Ven ustedes que Esteban está predicando prácticamente todo Génesis, y ahora va a entrar a Éxodo, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, dice, atiéndame, tiempo de la promesa, que Elohim había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hermano, ¿qué significa que se acercan los tiempos de la promesa? Que los creyentes en la Torah, en la Taná y en el Evangelio, las promesas dadas a su pueblo, empiezan a multiplicarse. De 75 se hicieron ya una nación. ¿En dónde? No en la tierra de Canaán, ¿cómo se dice? En el exilio. El pueblo no creció en la tierra de Canaán, creció en el exilio. Allí, entre gentiles. Los que salieron de Egipto no fueron solamente judíos, fueron también egipcios que empezaron a creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob por todas las manifestaciones que ocurrió. Salieron madianitas, salieron hititas, salieron muchos
extranjeros que vieron las señales que hizo el Todopoderoso en Egipto y por eso creyeron y le siguieron. El Todopoderoso se multiplicó en Egipto y todo Egipto, toda esa bendición fue gracias a que José murió. La muerte de José hizo que la bendición que se le dio a Abraham y a su familia se extendiese a muchos. Dice en Jeremías 16, ¿no?, que el segundo éxodo no va a ser más de Egipto, va a ser de todas las naciones, de todas las naciones. El pueblo escogido no se está formando solamente en la tierra de Canaán, se está formando en las naciones. Nosotros somos parte de ese pueblo. Así creemos. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, dice. Se levantó otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Atiéndame bien, hermano. Cuando los creyentes en la Torá, que estamos en el exilio, que hemos sido resultado de la muerte de un hebreo menospreciado por su pueblo, empezamos a multiplicarnos, ¿qué creen? El sistema manejado por las religiones, los poderosos, se opone, rechaza, critican. Empiezan a aparecer judíos antimisioneros, empiezan a ser evangélicos antimesiánicos, empiezan a aparecer noágidas, empiezan a aparecer cienciólogos, empiezan a aparecer creyentes de que rechazan toda la Torá, había sido Yeshua, fue un mito. Empiezan a aparecer, el sistema empieza a tener un poder tremendo y va queriendo menguar a los creyentes en la promesa. Y lo logran, muchos lo logran, lo han logrado. Persiguen a los creyentes en la promesa. Por eso, para mí, una vez me dicen algunos, ¿no te parece extraño que una persona que creía en Yeshua, creía en la Torah, ahora no cree más nada? Ahora dice que no cree en nada. Ahora cree en el mundo, ahora cree en la naturaleza. Sí, es normal. Es normal. No quiero ser también, ¿cómo se dice?, cargador de doctrina. Yo creo en la libertad de expresión y de fe. Pero tengo que contarle lo que las escrituras dicen, desde mi perspectiva, no como maestro, y a los que me están oyendo. Claro, el que no me quiere oír, no hay problema, no me va a oír, ¿no? Pero a los que me están oyendo, ¿no? Este sistema se ha propuesto acabar con los creyentes en la Torá, en la Tanat y sobre todo en Yeshua, sobre todo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo rescatados de este mundo por las enseñanzas que dejó nuestro maestro. Estamos viendo cuáles eran. Él nos dejó una enseñanza que nos acerca al Creador. Y eso no le gusta a este sistema. Y dice que empieza con astucia, dice. Miren, utiliza astucia. ¿Qué quiere decir? Los engañó. Egipto esclavizó al pueblo poco a poco a través de las religiones. Y fíjense ustedes que por más que 40 años estuvo caminando Israel en el desierto, no podía salir esa mentalidad que Egipto puso. No podía. Eso era algo terrible. ¿A dónde le llevó el Eterno cuando lo sacó de Egipto? A través de la fiesta de Pesach, el sacrificio del Cordero, cruzaron el Mar Rojo. ¿A dónde los llevó? Al monte Sinai, para darles la Torá. Pero aunque recibieron la Torá del Creador, en sus corazones y en su mente seguía Egipto. Queremos volver a Egipto, queremos regresar a Egipto. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Éxodo, la nota 19 dice, Éxodo 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Salió una orden de exterminar. ¿Y a quién va a exterminar? A los niños hombres. El hombre representaba en aquel entonces la continuidad del linaje, ¿no?
matamos a todos los hombres, no va a haber linaje de israelita. El objetivo de este sistema, algunos le llaman Satanás, la palabra Satanás, Hasatán, quiere decir opositor, contrario. El objetivo del opositor, el contrario, es que no nazcan los herederos de la promesa, como Esteban. Y él está defendiendo esto. Bueno, ¿y qué ocurre? En aquel mismo tiempo, cuando estaban siendo asesinados los niños, los herederos de la promesa, nació Moisés. Nació Moisés. ¿Y qué dice? Y fue agradable a Elohim. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Nació Moisés. ¿Qué significa Moisés? Salvado de las aguas. Ustedes saben que, según cuentan los relatos históricos o comentarios, así como los judíos tienen muchos comentarios, en muchos de mis comentarios, yo les quiero decir, yo uso, ¿cómo se dice? Midrash, uso, ¿cómo se dice? Otra cosa, Shulchan Aruch, pero no menciono, ¿no? Porque ya está, en el Shulchan Aruch, capítulo tanto, ya está perdiendo mucho tiempo, porque solamente yo leí y se me quedó y lo menciono, pero ustedes pueden, si quieren, averiguar cada comentario raro que digo. Voy a ver un poco dónde sacó esto. Bueno, generalmente son comentarios de los que los judíos también creen que habrá ocurrido. Bueno, muchos judíos, o sea, historia judía dice que cuando el faraón sentenció a los niños a arrojarlos al mar, era una práctica común en esta región, porque él los sentenció como culpables de quererse rebelar en contra, le sentenció al pueblo de querer rebelarse en contra del imperio. Entonces sentenció a sus hijos. Al arrojarlos al mar, la sentencia consistía en que si el mar los tragaba, eran culpables. Pero imagínense, le lanza a los niños. Pero si ellos sobrevivían al mar, si el mar no los tragaba, entonces la sentencia se terminaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando Moisés nace, su mamá no sabía cómo hacerle, le escondió ese 3 meses, pero después ya no podía esconderle. Entonces dice que prepara una arquilla. Tuvo la fe, dice, eso está escrito en hebreo, ¿no? En hebreo, después vamos a compartir sobre Moisés, pero para terminar, tuvo la fe y prepara una arquilla y le manda en el agua, y el agua no le traga, claro, porque tenía la arquilla, y le encuentra la hija del faraón. Pero la hija del faraón dice que hunde la arquilla y dice, este niño encontré en el agua, es un hebreo. Entonces, por lo tanto, la sentencia tiene que terminar. Y ahí terminó la sentencia para matar a los niños. Moisés, al nacer, ya fue considerado salvador. ¿Qué le parece? Coincidencia, ¿no? Puro coincidencia. Recuerda, todo es coincidencia. No sé, Esteban, qué nos está queriendo enseñar. Pero al nacer ya era considerado salvador. ¿Se acuerdan de lo que dijo Simeón cuando le vio a Yeshua? Este niño, no es que ahí siendo niño él va a hacer algo, va a ser la esperanza para Israel y luz para los gentiles, por el mensaje que va a dar. Lógico, Moisés acá todavía no le dio. Moisés acá lo que permite con su salvación es que se termine esta sentencia, pero recién de aquí a 40 años se va a ver su obra y su trabajo, pero ahora es hasta acá. Entonces, después continúa más sobre Moisés, pero se acabó nuestro tiempo. Hermanos, estoy muy agradecido que el Padre nos esté permitiendo compartir este capítulo. Espero que sigan esta serie. Vamos a hacer una serie por lo menos de 3 partes del capítulo 7, porque vamos a ver la cantidad de textos de la Torá y del Taná que aparece acá. Uno diría, pero esto es un libro de hechos, ¿qué tiene que ver con Taná y Torá? Está minado. Y claro, el mensaje acá es, yo no soy opositor de la Torá ni del templo, mi maestro tampoco, porque acá criticaron al maestro de Esteban y él le va a defender a su maestro. ¿Cómo? Con palabra. Nosotros no tenemos que defender a Yeshua. Yeshua el Mesías, Yeshua el Salvador, yo creo en Yeshua, te voy a romper esta taza. No, defendemos a nuestro maestro con textos, con palabras, con Torá, con Tanakh. Amén. Que el Eterno pueda bendecir su vida y le haga entender esta maravillosa enseñanza. Shalom.
palabras de vida eterna. Hermano, En estos momentos entonces salió de la compartimos tierra de los el libro de caldeos Los y Hechos de habitó los en Harán. Apóstoles. Y le dijo: